Imagina una frontera de casi 600 kilómetros, montañas, selvas, ríos y en medio de todo eso, camiones cargados de mercancía cruzando a diario. Eso es la frontera entre Ecuador y Colombia. No es un límite en un mapa, es una arteria económica que mueve más de 2.800 millones de dólares al año. Durante décadas, estos dos países vecinos construyeron uno de los lazos comerciales más importantes de la región andina. Colombia le vendía a Ecuador energía eléctrica, medicamentos, azúcar, combustible. Ecuador le devolvía petróleo, productos del mar, manufacturas. Una relación que en apariencia funcionaba, pero debajo de esa calma comercial siempre existieron tensiones. Colombia exportaba bastante más de lo que importaba. En 2025, el superávit comercial de Colombia con Ecuador superó los 1.000 millones de dólares. Dicho de otro modo, Colombia ganaba mucho más en este intercambio que Ecuador. Y en la frontera, otro problema se hacía cada vez más grande: el narcotráfico. Las rutas de la cocaína colombiana cruzaban hacia Ecuador para llegar a los puertos del Pacífico. El crimen organizado se instaló en las zonas fronterizas. Ecuador empezó a pagar un precio de sangre muy alto por una guerra que en teoría no era la suya. Así estaban las cosas cuando en enero de 2026 todo estalló. Buenas noches. Ecuador está sacudido por una revelación que podría cambiar para siempre la historia política reciente del país. El narcoterrorista más buscado. El 21 de enero de 2026, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció algo que nadie esperaba con tanta dureza. Ecuador impondría un arancel del 30% a todos los productos colombianos. A partir del 1 de febrero, la razón oficial: Colombia no estaba haciendo lo suficiente para frenar el crimen organizado en su frontera. 30%, eso significa que un producto colombiano que antes llegaba a Ecuador valiendo $100, ahora costaba 130. De golpe, sin aviso, sin negociación previa. La respuesta de Bogotá no tardó. Gustavo Petro, que llevaba meses en un choque permanente con Noboa por el tema de la seguridad, respondió de inmediato. Colombia impondría los mismos aranceles a productos ecuatorianos y además tomó una decisión que golpeó directo en el estómago. Suspendió las exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. Ecuador, que dependía parcialmente de esa energía importada, quedó expuesto. Y Colombia, que necesita pasar su petróleo por el oleoducto transecuatoriano para exportarlo, también quedó vulnerable. Ecuador respondió subiendo la tarifa de transporte de ese crudo de $3 a $30 por barril, un incremento del 900% de la noche a la mañana. En las ciudades fronterizas, la gente lo sintió en carne propia. En Ipiales, del lado colombiano, y en Tulcán, del lado ecuatoriano, los comerciantes salieron a protestar. Sus negocios dependían de cruzar esa frontera cada día. De un momento a otro, las reglas habían cambiado y nadie les preguntó nada. Pero para febrero, más de 200,000 personas en ambos países tenían su empleo en riesgo. Los exportadores ecuatorianos calculaban pérdidas de $75 millones al mes y la escalada continuó. Los aranceles subieron al 50%, luego al 100%. Dos vecinos que se habían construido juntos estaban ahora en una guerra comercial abierta. Hoy retoma el cauce. Senadora María José Pizarro.
Para entender por qué llegamos hasta aquí, hay que retroceder 4 años, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022. Fue un giro histórico. Por primera vez, la izquierda llegaba al poder en un país que había sido gobernado casi siempre desde el centro o la derecha. Petro llegó con una agenda ambiciosa: reforma agraria, transición energética, negociación con los grupos armados, lo que él llamó la paz total. Pero su gobierno también generó una incertidumbre profunda en los mercados, en los empresarios y en los vecinos de Colombia. La relación con Ecuador fue deteriorándose en paralelo, mientras Colombia intentaba negociar con grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Ecuador veía como esos mismos grupos cruzaban su frontera, se mezclaban con el crimen local y convertían ciudades como Esmeraldas o Guayaquil en escenarios de violencia que Ecuador no había visto en generaciones. Noboa, que llegó al poder en Ecuador de 2023 con un discurso de mano dura contra el crimen, miraba hacia el norte con frustración. Para él, Colombia era parte del problema. La política de paz total de Petro significaba en la práctica que los grupos armados tenían cierto margen de maniobra que terminaba cruzando la frontera. Y luego están los negocios. Petro también tuvo roces con sectores empresariales colombianos que sintieron que su gobierno no priorizaba la inversión privada ni la integración comercial con los vecinos. Algunos contratos de energía con Ecuador se renegociaron en términos menos favorables. La previsibilidad que el sector privado necesita para operar comenzó a escasear. Cuando llegaron los aranceles de enero de 2026, muchos analistas en ambos países coincidieron en algo. Esto venía de lejos. Fue la acumulación de 4 años de desconfianza, desacuerdos sobre seguridad y desequilibrios comerciales que nadie resolvió a tiempo. Una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Estaba quitando la letra I y se vuelve lícito. Luego todo consiste en quitar la letra I de la palabra ilícito, a las buenas o a las malas. Ese Miami, y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón. Sí. El 21 de julio de 2026, Colombia votó y eligió algo que pocos hubieran imaginado un año antes. Un abogado de 47 años conocido como El Tigre, fundador de una firma legal con oficinas en Colombia y Miami, con triple nacionalidad colombiana, estadounidense e italiana. Su nombre, Abelardo de la Espriella. De la Espriella ganó por menos de un punto porcentual, 12.970.000 votos contra 12.708.000. Una victoria muy ajustada frente al candidato de la izquierda, Iván Cepeda, pero victoria al final. Pero ¿quién es este hombre? De la Espriella no venía de la política tradicional colombiana, era un outsider, un abogado exitoso que salió a la arena política apenas en julio de 2025, cuando anunció su candidatura por el movimiento Defensores de la Patria. En menos de un año pasó de ser una figura conocida en círculos legales a ganar la presidencia de uno de los países más complejos de Latinoamérica. Se define
abiertamente como admirador de Nayib Bukele en El Salvador y de Javier Milei en Argentina. Defiende el porte de armas, propone construir megacárceles, quiere fortalecer las alianzas militares con Estados Unidos e incluso habló de dolarización en algún momento de su campaña. Tiene el respaldo público del presidente Donald Trump y de figuras del Partido Republicano en Estados Unidos. Su postura sobre la relación con Ecuador es radicalmente distinta a la de Petro. De la Espriella quiere cooperación en seguridad, no distancia, y plantea terminar con la paz total y volver a una política de confrontación frontal contra los grupos armados. Eso, en teoría, es exactamente lo que el presidente Noboa en Ecuador lleva tiempo pidiendo. Asumirá el poder el 7 de agosto de 2026 y con él llega la pregunta que todos se hacen en ambos lados de la frontera. ¿Esto cambia todo o solo cambia el discurso?